Saludos amigos, en el video de hoy hablaremos sobre la relación que existe entre los ángulos que se forman en rectas paralelas y una recta transversal. O sea que estaremos hablando de ángulos correspondientes, ángulos alternos internos y ángulos alternos externos. Podemos observar que las rectas paralelas son las que van en una misma dirección, sin unirse entre ellas en ningún punto. Y la transversal es la recta que atraviesa las dos rectas paralelas. Los ángulos que se forman son los que podemos ver en pantalla, desde el ángulo A hasta el ángulo H. Cuando las dos rectas son paralelas y nosotros tenemos una recta transversal, entonces los ángulos que se forman aquí, como ser ángulos correspondientes, alternos internos y alternos externos, son congruentes, o sea que deben de tener la misma medida, siempre y cuando las dos rectas sean paralelas. En el caso de que una de las dos rectas no sea paralela, entonces en esa situación, este tipo de ángulos no son congruentes, no tienen la misma medida. Comencemos conociendo los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son los ángulos que están en la misma posición o en la misma dirección, pero sobre una recta de las paralelas diferente. El ángulo C con el ángulo G son ángulos correspondientes porque se encuentran en la misma posición. Están en la misma dirección, pero sobre una recta paralela diferente. Igual serían los ángulos A y E, que también son ángulos correspondientes. Como podemos ver, los ángulos A y E van en la misma dirección. Entonces, hasta el momento tenemos que el ángulo C y G son correspondientes. También los ángulos A y E, el ángulo B y el ángulo F, ya que se encuentran en la misma posición. Y por último, también los ángulos D y H son ángulos correspondientes, también ubicados en la misma posición, pero en rectas paralelas diferentes. Entonces, en conclusión, podemos decir que los ángulos correspondientes son los ángulos que se encuentran en la misma posición, pero sobre una recta diferente. Ahora veamos cuáles son los ángulos alternos internos. Para comenzar, vamos a identificar cuáles son los ángulos internos. Son los que se encuentran en medio de las dos rectas paralelas. Es por esa razón que se llaman internos, porque se encuentran en el interior de las dos rectas. Estamos hablando de los ángulos C, D, E y F. Ahora, ¿cuáles serían los ángulos alternos internos? También están clasificados en parejas, por lo tanto serían dos pares de ángulos alternos internos. Alternos nos hace referencia a que se encuentran de lados opuestos de la recta transversal. Entonces, ¿cuál sería el ángulo alterno interno al ángulo C? Es el que se encuentra sobre la otra recta paralela, o sea la inferior, y del lado opuesto al que se encuentra el ángulo C. Por lo tanto sería el ángulo F, porque se encuentra del lado derecho de la transversal y sobre la otra recta paralela. Por lo tanto, los otros dos ángulos serían el ángulo E y el ángulo D. Y de la misma manera, vamos a poder deducir cuáles son los ángulos alternos externos. ¿Qué quiere decir que son externos? Que están del lado exterior de las dos rectas paralelas. Sería entonces el caso del ángulo A, el ángulo B, el ángulo G y el ángulo H. Entonces los ángulos alternos externos sería similar al anterior. Los ángulos que se encuentran en la parte exterior, pero de lados opuestos de la transversal y sobre una recta paralela diferente. El ángulo A y el ángulo H. Y también el ángulo G y el ángulo B. Son alternos externos. Recordemos lo que mencionamos al inicio. Si se cumplía uno de los tres, que es correspondiente, alternos internos o alternos externos, quiere decir que van a tener la misma medida si se encuentran en rectas paralelas. Si en nuestro ejercicio el ángulo B
mide 55 grados, entonces también el ángulo G mediría 55 grados. Siempre que se cumple una de estas relaciones entre ángulos, esos ángulos van a ser congruentes, van a tener la misma medida. En conclusión, decimos que los ángulos correspondientes son los que se encuentran en la misma posición pero sobre una recta diferente o en la misma dirección. Los ángulos alternos internos son los que se encuentran en medio de las dos rectas paralelas pero del lado opuesto de la transversal y sobre la otra recta paralela. Los ángulos alternos externos son los ángulos que se encuentran en la parte exterior de las rectas paralelas y al igual del lado opuesto de la transversal. Y recordemos lo más importante, si las dos rectas son paralelas y cumplen una de estas relaciones, entonces los ángulos van a ser congruentes, van a tener la misma medida entre sí. Eso ha sido todo en el video de hoy. Si te gustaría que realice algunos ejemplos con figuras diferentes, donde no necesariamente se van las dos rectas paralelas, sino que puedan haber otras figuras como triángulos, rectángulos, escribe en los comentarios para poder realizarlos. Suscríbete al canal y dale me gusta. Hasta la próxima.